que son las doctrinas más grandes, más importantes de la fe. Y los 11 primeros capítulos, Pablo no solamente desarrolla lo que llamamos nosotros el tema de la naturaleza del ser humano, cómo está compuesto el ser humano, sino también la naturaleza de Dios, de la gracia de Dios, la santidad de Dios, la justificación de Dios y todo lo demás, toca el bautismo, etcétera. Y todos esos 11 capítulos dan la base doctrinal que hasta el día de hoy la Iglesia cristiana, diríamos, mantiene como puntos no negociables. No negociables, es decir, que uno puede hablar de si voy a dirigir los cultos con himnos o coros, o si me voy a poner pantalones o camisa, o si voy a usar esto o lo otro, o sea, esos son asuntos negociables. Pero los asuntos no negociables, o sea, lo que no se puede discutir cuando estamos hablando de la Iglesia, son esos 11 capítulos de Romanos que habla sobre la naturaleza del ser humano, o sea, el pecado nos ha apartado de Dios. El capítulo 3, Dios reconcilia al ser humano consigo mismo a través de la obra de la cruz. Capítulo 6, la identificación del cristiano con Cristo a través del bautismo, ¿verdad? Y así sucesivamente 7, 8, la obra del Espíritu Santo en la santificación, la adopción, y cuando llegamos al capítulo 2, entonces por fin Pablo entra a las aplicaciones particulares, diríamos, de la Iglesia, o sea, cómo la Iglesia entonces debe vivir, cómo los creyentes deben vivir con esas doctrinas fundamentales que él entonces nos ha enseñado. Vimos hace 2 domingos que versículos 1 y 2 de 12 tiene que ver con lo que es la entrega de nuestros cuerpos, y hablamos de eso, ¿verdad? La entrega de nuestros cuerpos en sacrificio vivo como lo que llamaríamos una señal del culto, de la adoración agradable a Dios. Y dijimos que en nuestra terminología evangélica nosotros siempre hablamos de alma y espíritu. ¿Cuántas almas se han convertido? ¿Cómo estás espiritualmente hablando? Y pocas veces hablamos cuántos cuerpos han venido a Cristo, ¿no es cierto? O cómo estás adorando a Dios con tu cuerpo. Y decíamos que para Pablo la manera, el instrumento visible de la adoración a Dios es justamente el cuerpo. Por eso que en los capítulos anteriores Pablo dice, antes ustedes ofrecían sus cuerpos al pecado. Esas son palabras fuertísimas, hermanos. Ofrecían sus cuerpos al pecado. O sea, cuando tú estás en un ambiente donde hay lo que llamaríamos un libertinaje total, tú no ves espíritus celebrando, tú no ves almas cantando, bailando, haciendo cosas, tú ves cuerpos. Y Pablo por eso en el capítulo 12 va a decir, una de las maneras en que tenemos que nosotros manifestar, si se quiere así, gráficamente que adoramos a Dios es a través de nuestros cuerpos físicos. Y eso significa entonces que lo que hacemos con nuestros cuerpos importa a Dios, importa a la Iglesia, importa a la comunidad. De allí que el creyente tiene que vivir como con lo que dice, con cordura, no gordura, sino cordura con C. O sea, tiene que ser una persona de buen testimonio para los de afuera, una persona cuyos actos, ¿no es cierto?, de misericordia, las virtudes cristianas se muestren a toda la comunidad y todo lo demás. Y luego entonces ya en los versículos 3 en adelante, Pablo lo lleva a otra dimensión que separa lo que es la iglesia de un club social. Porque para Pablo era importante que los cristianos identificaran esto. ¿En qué se diferencia el funcionamiento, el gobierno de cualquier grupo de personas de la iglesia del Señor?
Y queridos, yo quisiera que en esta mañana nos centremos justamente en esto. ¿Por qué la iglesia es la iglesia y por qué la iglesia no es un club social? ¿Por qué la iglesia se maneja como se maneja y no se maneja como si fuera, ¿no es cierto?, vamos a decir, un equipo de soccer o de béisbol? ¿Por qué la iglesia tiene este tipo de funcionamiento y no, tal vez, cualquier otra manera de lo que llamaríamos nosotros gobierno? Y esto de acá es importantísimo porque para Pablo, en el versículo 3 en adelante, está lo que llamaríamos la clave para entender esto. Pablo dice, versículos 3 en adelante, digo por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe de Dios que Dios repartió a cada uno de nosotros. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que los creyentes no deben caer en la soberbia, sino deben evaluarse con sensatez, sabiendo que no por mérito propio. Y aquí hay una gran diferencia, hermanos, entre lo que es la iglesia y es, otra vez, una institución humana o un club. En otras instituciones, en otros grupos, los que aspiran a la presidencia hacen méritos, hacen lobby, ¿verdad? Y se esfuerzan por tener el poder. Y eso es común entre nosotros. En la iglesia es todo lo contrario. En la iglesia, Pablo dice, la iglesia como comunidad, para que funcione como tal, nadie debe pensar que es el mejor del grupo. Chao, con eso ya morimos todos. Porque todos de una u otra manera creemos que somos mejores que el otro. Tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. Y por eso Pablo dice que nadie piense de sí mismo más alto de lo que debe pensar, sino que piense que si tiene algún don, alguna función, alguna habilidad, algo especial, no es por mérito propio, sino porque Dios se lo dio. Y con eso entonces ya la primera parte de la diferencia entre una iglesia y cualquier otro grupo se establece. De allí, queridos, que ustedes no van a ver que en la iglesia haya, diríamos, o si hay, tal vez no es en todos los casos, pero que no haya pugna por el poder, que no haya lucha por el poder. Eso no es lo común. Si se ve, se verá porque somos seres humanos, ¿verdad? Humanos al fin y al cabo. Pero eso no es lo que la palabra nos enseña. Lo que es más, los dones que Dios da justamente son para, diríamos, manejar, gobernar, dirigir, servir en la iglesia. En ese sentido, y esta es la pregunta número 1 del papelito, los dones no son lo que nosotros llamaríamos, ¿verdad?, talentos naturales. No son talentos naturales, sino son capacidades especiales que el Espíritu Santo da a cada creyente para servir a los demás y edificar a la iglesia. Y yo tengo que enfatizar esto una y otra vez. Tú puedes tener muchos dones, que no significa que sean, muchos talentos, que no significa que sean dones que Dios necesariamente lo ha dado. Y vamos a ver dónde está la diferencia. Yo admiro mucho, y creo que yo lo he dicho acá, mucho a personas que pueden hacer maravillas con sus manos, talentos que Dios les ha dado, ¿verdad? A Jorge veo que él hace este púlpito, hace cosas hermosas, y yo digo, ¿cómo lo hace? ¿No? ¿Cómo? Y una vez te pregunté, Jorge, ¿no? ¿Cómo haces eso? Tú haces un dibujo y me dice, no, todo está acá. Y claro, ese es el talento que Dios le dio a Jorge. A otros le ha dado otro talento. A mí me ha dado otros talentos, que no es lo mismo que dones, porque don, como dice la palabra acá, don es aquella gracia que Dios nos ha dado para justamente
servir a otros en la comunidad, en la congregación y edificar entonces así a la iglesia de Cristo. Miren ustedes que es importantísimo que todo creyente sepa que si esto es así como Pablo lo dice, significa entonces que cada creyente tiene un don o tiene más de un don, aparte de los talentos. Una vez un médico amigo, hablando de esto, él me decía, Dios me ha dado el don de sanidad. Entonces, claro, a mí me pareció bonito. Y le digo, en serio, o sea, que tú eres médico y a la vez tienes el don de sanidad. Sí, me dijo, y le digo, ¿y cómo sabes eso? Y él me dijo, porque cuando yo estoy en la sala de operaciones, yo puedo mover el bisturí, puedo hacer esto y en verdad no se me ha muerto nadie. Y yo le digo, ¿y cómo sabes que ese es un don y no un talento? Porque al fin y al cabo tú fuiste a la escuela de medicina porque yo 10, 15 años. Ya has aprendido a hacer eso. No, me dijo, ese es el don. Le digo, una cosa es el talento, otra cosa es que tú me dijeras, yo soy médico, yo soy un cardiólogo excelente, yo opero a corazón abierto, pero también Dios me usa para sanidad. Si tú tienes un paciente y antes de abrirle el corazón y antes de hacerle cosas, tú dices, Señor, oro por esta persona para que tú remuevas todo mal que tiene en su corazón y que este corazón vuelva otra vez a vivir. Y de pronto tú te das cuenta que ya no necesita una nueva operación. Esa es una intervención divina. Lo otro es un talento natural que tú tienes. ¿Que debes agradecer a Dios? Claro que sí. ¿Que debes estar seguro que Dios te usa con ese talento? Claro que sí. Pero jamás pretender que un don, que es una habilidad que Dios te dio sobrenatural, se vaya a confundir con lo que tú tienes, porque de lo contrario, como Pablo mismo dice, si esto fuera así, nosotros que somos humanos, le diríamos a Dios en su cara, Señor, tú no me diste nada, yo esto lo aprendí en la universidad, esto yo lo aprendí con la práctica, esto yo lo aprendí haciendo mi profesión. Y eso es lo que Pablo dice, ¿no? Para que nadie se jacte en su presencia, lo que recibimos, todo lo que recibimos es por gracia, por gracia. Ahora, yo quisiera que rápidamente veamos entonces algunas diferencias entre entre dones y talentos, y porque lo que Pablo está tratando de decir acá en estos versículos 3 al 9 es justamente diferenciar de todo esto, porque ¿de qué manera, querido? La otra quizá confusión que a veces viene a nuestras mentes es esto. ¿De qué manera un don espiritual que el Espíritu Santo te da se diferencia de una virtud cristiana? Por ejemplo, acá dice Pablo, en el pasaje que nosotros hemos leído, vayamos al 8, ¿no es cierto? Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Por ejemplo, estos dones, particularmente, tomemos el último, el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo se diferencia de la virtud que el creyente debe tener de hacer misericordia? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús en el Sermón del Monte, hablando a los discípulos, o sea a nosotros, dice, ¿no es cierto?, que todos debemos mostrar misericordia, inclusive cuenta la parábola, ¿verdad?, de aquel siervo que, diríamos, su jefe le perdona una deuda mostrando misericordia, pero este siervo, en lugar de hacer lo mismo con otro que le debía, más bien hace lo contrario y lo manda a la corte. ¿Y cómo entonces el creyente, tú y yo, creyente normal, diferenciamos el hacer misericordia a otros del don de misericordia?
porque son dos cosas distintas. Todos estamos llamados a hacer misericordia. Por lo menos los creyentes. Estamos llamados a hacer misericordia. ¿Cómo se diferencia de, diríamos, ¿no es cierto?, el que tiene el don de la misericordia? Ahora, miren ustedes, hermanos, que cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar básicamente que la misericordia, y en este pasaje en particular, la misericordia, tiene que ver entonces con esa, diríamos, compasión que yo tengo por otras personas cuando veo sus necesidades, cuando veo sus miserias, cuando veo que está en una dificultad terrible, y entonces yo tengo lo que llamamos ese sentimiento de ayudar, ese sentimiento de acercarme a esta persona. La palabra misericordia está compuesta de dos, si se quiere así, palabras. Una de ellas significa ponerse al lado de la otra persona. Entonces yo encuentro a alguien que está tirado allá en la calle. Aquí en nuestra sociedad, yo no me acerco a la otra persona por miedo a meterme en un lío con la policía. Si yo encuentro a alguien tirado en la calle, yo trato de irme por el otro lado porque digo, si este hombre está muerto, viene la policía, luego no, ¿para qué me voy a meter en líos? Entonces, me voy por otro lado. El don de misericordia dice, ahí hay un hombre tirado. Entonces yo me acerco como creyente, no solamente para ver qué pasa con la persona, sino para ver si puedo ayudar, si puedo asistirle, aún comprometiéndome más allá de lo que eso pueda implicar. Es lo del buen samaritano. Y yo entonces muestro compasión por esa persona. Yo muestro compasión por esa persona. Me pongo en el lugar de esa persona. Naturalmente, si viene la policía o lo que sea y me hacen preguntas, ya podría complicárseme la vida. Pero igual, yo tomé el primer paso como creyente de identificarme con esa persona, porque hay un don en mí que va más allá de mi tendencia natural a ayudar a alguien. Porque mi tendencia natural solamente sería ver, respira y me voy. O como cuando vemos a alguien necesitado en la calle, le damos $5 y ya nos vamos. Eso, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, queridos, que entonces el don de misericordia más es cuando tú te identificas aún a expensas de que eso te puede causar un problema. Eso es lo que pasa, hermanos, con todo el tema de los migrantes en este país. Una de las cosas que yo más lamento de todo esto no es solamente, ¿verdad?, todas estas leyes que se están poniendo en práctica para evitar que entre gente que no debería entrar legalmente a este país, sino las repercusiones que eso trae. Porque si yo, como creyente en Cristo, veo a un migrante en necesidad, pienso 2 veces antes de atenderlo. Y de esa manera, el don de misericordia empieza entonces a, diríamos, afectarse. No sé si ustedes vieron las noticias hace unos días atrás, creo que fue en Texas o en alguno de estos estados, un muchacho joven, ciudadano de este país, estaba llevando a 2 trabajadores sin papeles a su trabajo y la policía lo detuvo. Tal vez vieron en la noticia esto, porque fue increíble lo que pasó. Y el muchacho le muestra por la ventana su licencia, que es ciudadano y todo lo demás, y la policía le dice, pero los de atrás, y él dijo, tú me estás parando a mí por una infracción. Tú no estás parando a mis amigos. Y la policía le dijo, ábrenos la puerta porque queremos ver los papeles de ellos. Y el hombre dijo, yo no te voy a abrir la puerta si no tienes, obviamente,
un papel del juez que diga que puedes entrar a mi vehículo. El hombre estuvo minutos, no me acuerdo cuánto tiempo, discutiendo con la policía, con la ventanilla cerrada, obviamente, con los vidrios cerrados, mientras que se le grababa para que no hubiera nada fuera de lugar, y al final la policía tuvo que irse, porque sabían que no podían hacer eso. Pero este muchacho se jugó, lo que llamamos nosotros, se jugó un buen susto, que le hicieran cualquier cosa, ¿verdad? Porque él estaba simplemente haciendo cumplir algo que él creyó estaba en su deber. ¿Por qué iban a revisar papeles a sus pasajeros si ellos no habían hecho nada? En todo caso, él le dice, ¿no? Yo cometí una infracción, tú me pones la multa a mí. Y aquí está mi licencia, aquí está todo. La multa me la pones a mí, pero ellos no tienen nada que ver. Y yo creo, hermanos, que cuando hablamos de misericordia, estamos hablando ya entonces de algo que va más allá del don. Estamos hablando de algo más que solamente dar una palmadita a una persona y decir entonces, ¿no es cierto? Mira, estaré orando por ti. Porque eso lo podemos hacer todos. Y debemos hacerlo todos. Pero el don va mucho más allá. Y podríamos nosotros seguir con lo mismo. Yo tengo acá algunas maneras de distinguir, por ejemplo, cómo distinguir la generosidad. Miren lo que dice versículos 8, ¿no? El que reparte con generosidad, por ejemplo, el segundo don que aparece en el versículo 8. ¿Cómo eso lo diferenciamos de una persona que simplemente da en la iglesia, por ejemplo, su ofrenda? ¿Dónde está la diferencia? Porque acá en la iglesia, cuando venimos a la iglesia, todos ofrendamos y diezmamos. No es obligatorio, pero dice la palabra en Corintios que Dios ama al dador alegre. Y tú ofrendas y tú das. Pero Pablo acá habla más bien de dar generosamente, ¿no? Repartiendo con generosidad. En otras palabras, dar más allá de lo que tú comúnmente darías. Esto ya es un don. Esto ya es un don. Porque el don implica en que tú no solamente das algo por obligación o porque, bueno, estás llamado a hacerlo, sino porque tú tienes gozo al hacerlo. Tú tienes gozo al hacerlo. Y queridos, esto no depende de la cantidad de dinero que tú ganes. Esto depende de la actitud del corazón. Hay gente que gana mucho dinero y da generosamente. A ellos les llamamos filántropos. Les llamamos filántropos. Porque dan generosamente, que no significa que sea el don. Es el don cuando dan con gozo para que el cuerpo de Cristo se edifique y avance. Aquí está en una iglesia X, hay una hermana que no recibe muchos ingresos, y yo he conocido de esto mucho, hermanas que viven con en verdad un poquito de dinero, pero ahí están sus 2 hijos que ella tiene que alimentar porque es madre soltera, pero ella siente gozo al dar. Y ella de ese dinero separa más allá de lo que puede dar para que la obra de Dios avance. Y uno dice, indudablemente, esto tú no estás obligada a hacerlo. Dios sabe tu necesidad, Dios sabe que tú tienes que alimentar a tus hijos, Dios sabe que tú tienes esto y esto y esto que hacer. Pero aquí está esta hermana que a mí escuchó muchos testimonios de eso, que me dicen, sí, pero yo quiero dar. Tú no me vas a prohibir que yo dé al Señor. Y al fin y al cabo, si me falta, el Señor me va a proveer.
Cuando entonces el dar es más allá de tus fuerzas. No das lo que sobra, lo que te sobra, sino más allá de tus fuerzas. Ya estamos hablando de un don. De un don. Porque ese don entonces va a edificar a la iglesia. Ese don va a contribuir a la iglesia. Noten, queridos, que nosotros aquí en Casa de Gracia rara vez hemos hecho campañas para, diríamos, cubrir nuestro presupuesto. ¿No? Yo creo que muy rara vez, ¿no? Nunca hemos hecho una campaña, que no es que esté mal, pero creemos con los hermanos, ¿verdad?, ancianos de la iglesia, que el dar aquí en Casa de Gracia tiene que ser justamente parte de la responsabilidad del creyente, pero también de los dones que Dios levanta. Si Dios a ti te da o te ha dado el don de dar con generosidad, entonces de eso es lo que estamos hablando. Que la iglesia se mantiene y la iglesia cubre su presupuesto de esa manera. Dicho sea de paso, tenemos que orar por esto, porque hemos tenido o estamos viendo, nos reunimos esta semana con los ancianos de la iglesia y hemos visto que nuestras finanzas este año ha empezado así, un poquito así en bajada. Si queremos llegar a diciembre, ¿no es cierto?, no en rojo, vamos a tener que orar fuerte para que Dios entonces nos ayude en todo esto. Lo mismo, hermanos, déjenme mencionar un don más para que podamos tener la diferencia, porque entonces, cuando, punto 2, ¿no?, cuando decimos que los dones no son habilidades naturales, ¿no?, sino son más bien, ¿cómo llamaríamos? Habilidades que producen gozo y ves fruto, ¿no es cierto? Cuando lo desarrollas, estamos hablando que de alguna manera esto tiene que notarse en tu vida y sobre todo en lo que nosotros hacemos en la congregación. Tengo el don del servicio como el otro don, ¿verdad? Para poner el ejemplo. Miren ustedes que la palabra servicio, y nuevamente, ¿no es cierto?, estamos aquí en Romanos 12, se encuentra en Efesios 4:11, porque la palabra servir literalmente significa ministrar o hacer un ministerio. Literalmente significa eso. Noten que en nuestras iglesias mucho se usa la palabra ¿qué ministerio tienes? ¿Qué ministerio tienes? Y claro, hay cantidad de ministerios. Yo he escuchado ministerios de los más asombrosos ahora en las iglesias, de todas las, qué sé yo, de todas las formas y descripciones, pero literalmente significa, ¿no es cierto?, usar lo que Dios te ha dado para que la iglesia sea edificada y toda la iglesia pueda de esta manera alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Cuando decimos esto, queridos, estamos hablando entonces que la palabra ministerio, según Efesios 4:12, ¿verdad?, es un servicio activo que cada creyente realiza para edificar a la iglesia, sea enseñando, ayudando, evangelizando, cuidando, consolando, discipulando, etcétera, etcétera. No se refiere a cargos. Y esto hay que diríamos, dejarlo bien clarito. Si Dios a ti te llamó, por ejemplo, para estar a cargo del ministerio de la alabanza, ¿verdad?, que es un ministerio ahora muy común en todas las iglesias, no es que tú estás a cargo de, que tienes un puesto,
sino que Dios usa tus talentos, es verdad, pero también tu don de dirigir para bendecir a la iglesia, para alimentar a la iglesia. No es solamente, hermanos, pararse aquí adelante o sentarse en el piano o agarrar una guitarra o un instrumento y cantar. Eso no es ministerio. Eso es hacer justamente un servicio con el talento que Dios te ha dado. En este caso, por ejemplo, la música. Hay cantidad de músicos fantásticos que son lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, dotados. Y ellos pueden venir y cantar, tocar y todo lo demás, y tú, ahí sentado, parado en tu asiento, vas a quedar diciendo, wow, impresionante cómo toca, impresionante cómo canta, impresionante cómo hace esto, pero no sientes nada acá. Todo lo que fue un display de habilidades, pero no un ministerio, es decir, un servicio a Dios y a la iglesia. La pregunta es si será por esto que nosotros encontramos que uno de los ministerios más difíciles, hermanos, de mantener en las iglesias justamente es el ministerio de la alabanza y la adoración. Yo se lo he dicho a nuestros hermanos que ministran acá con la música. Ese es uno de los ministerios más difíciles. Dicho sea de paso, este ministerio, entre comillas, es nuevo. Esto no existía hace 30, 40 años atrás. Hace 30 o 40 años atrás, quien dirigía el culto era el pastor, quien predicaba era el pastor, quien pedía recoger las ofrendas era el pastor, y aparte había una persona que se sentaba en el piano que ni hablaba, simplemente tocaba la música y nada más. No había tal cosa como un ministerio de música, ni mucho menos. El ministerio de música empieza, como dio a desarrollarse hace unos 30 o 40 años atrás, hasta ahora que ya se ha convertido, obviamente, en toda una industria de alabanza y adoración. Y claro, muchos miramos con atención esto porque decimos, ¿dónde está la diferencia entre eso que vemos y lo que es ministrar? Como dice Pablo en Corintios, en Romanos o en Efesios, que es para que el cuerpo de Cristo se edifique y que todos lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo podría seguir con esta lista, pero ustedes tienen allí en la pregunta 3, ¿cómo descubrir tu don? Que creo que es lo práctico que nosotros podemos sacar esta mañana. Y hay, no 5, hermanos, aquí nada es mecánico, ¿no? No es que si tú haces un check acá, tienes ese don. Yo no creo en eso, porque no funciona así. Hubo un tiempo aquí en nuestro país, en los años 1990, que en todas las iglesias los pastores hacían una lista, un test de dones, y se repartía la hojita a todos los creyentes, para que los creyentes marcaran con un check a ver qué don tenían. Y claro, a veces salía algo que no coincidía. Y otros pastores se atrevían a poner en la lista el don de castidad. Naturalmente nadie marcaba eso, ¿no? Porque 1 Corintios habla de eso. Claro, la discusión está en que si eso es un don o no, pero eso vamos a dejarlo para otra oportunidad. Lo cierto es, hermanos, que yo no necesariamente no creo en eso. No creo en un test, porque esto no es un ensayo psicológico, ni mucho menos. Pero yo sí creo que hay algunas pautas
unas pautas que pueden ayudarnos a nosotros a descubrir el don. Porque yo sí creo, queridos, que si tú estás aquí en la iglesia, tú tienes un don de Dios. Porque eso dice la palabra. Y el Señor repartió a cada uno un don. Lo que significa que aparte de los talentos naturales que tú tienes, Dios te ha dado una habilidad sobrenatural, que necesariamente tampoco significa para toda la vida. Dios puede darte un don para este momento que nuestra iglesia, Casa de Gracia, está viviendo. Y de acá a 5 años quizá te da otro don. A algunos le da un don para toda la vida. Yo creo que algunos dones, como la predicación, la enseñanza, ¿verdad? Son dones que van por muchos años. Hay otros dones que no, hay otros dones que, dependiendo de la iglesia, el momento que pasa, Dios levanta. Dios levanta gente, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, para cumplir esa función. Una de las primeras cosas que yo creo que tú tienes que hacer, querido, si no estás seguro qué don tienes, es entonces, y esto es A, ¿no es cierto? 3A. Orar pidiendo que Dios te revele qué don tienes. Orar. Orar. Mi esposa tiene la habilidad, el talento de la enseñanza. Rocha ha sido maestra, mejor ni digo cuántos años, para que ella no me caiga encima, pero tiene muchos años. Ha servido en 5 países enseñando en 2, 3 idiomas y tiene mucha enseñanza, mucha experiencia. Pero aparte de eso, Dios le ha dado el don de la enseñanza, que es diferente. Pero Rochi también estudió contabilidad. Y al comienzo, particularmente en Perú y en Filadelfia, ella con su talento de contadora ayudó a las iglesias y a organizaciones en organización y todo lo demás. Y yo creo que a ella Dios también le dio un don en ese sentido. No hay tal cosa como don de contar, pero le dio el don de organizar. De organizar. Pero ese don estuvo presente en esas épocas y ahora yo ya no lo veo más. Pero su don de enseñanza hasta ahora está. Yo creo, queridos, que tal vez Dios a ti te ha dado un don que tal vez tú antes lo usaste en una iglesia o lo usaste en una situación y tal vez de pronto ya no lo has usado más y ahora te encuentras acá sin saber qué hacer. Y lo primero que tienes que hacer es orar y decirle, Señor, tú me diste un don. ¿Cuál es ese don que yo tengo? Porque si Él te lo dio, Él te lo va a revelar. Lo segundo, ¿verdad? Estudia estos pasajes que están acá, Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 Pedro 4, que son los pasajes donde se mencionan los dones espirituales. Hermanos, los dones están relacionados con los ministerios. Una vez un chico muy, ¿cómo llamaríamos? Muy efusivo, muy emocionado después de un culto en X país, me dice, pastor, Dios a mí me ha dado el ministerio del PowerPoint. Yo le digo, el ministerio del PowerPoint. Y eso, y claro, era lo que hace Henry ahora, ¿no es cierto? Entonces yo tuve que explicarle que no había tal cosa como un ministerio de PowerPoint. Había un ministerio de servir al Señor, ¿no es cierto? En este caso, pero no necesariamente de eso. Otra vez, un hombre se me acerca así despacito, también después de un culto. Y me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, le digo, hermano. Pero me hablaba despacito.
que yo casi tenía que poner así la oreja, ¿no? Me dice, pastor, creo que Dios me ha dado el don de la oración. ¿Y por qué hablas despacito? No, es que no quiero que nadie se entere. Y yo tuve que decirle, querido, cuando Dios te da un don, los primeros que se van a dar cuenta son la iglesia. No puedes andar como un undercover, ¿no es cierto? Uno de estos diciendo que tienes un don, pero que nadie se entere. Porque eso no hay tal cosa como eso. Si Dios te dio el don de la oración, entonces la iglesia tiene que saber que tú tienes el don de la oración. Y miren, queridos, que cuando nosotros leemos estos 5 pasajes, que son los 5 más claros donde está la lista de dones, yo les pediría, no hagan la lista para ver cuántos dones hay, porque se van a dar con una sorpresa. Al final algunos van a encontrar 14 dones, otros 19, otros 27, otros 30 y tantos. ¿Por qué? Porque varía, dependiendo de la versión que tú estás leyendo. Solamente trata de entender que estos son los dones. No busques otros dones que no están fuera de acá. Una vez otro muchacho me dijo, pastor, ¿pero qué de los nuevos dones que hay? Porque estamos ya en la edad cibernética, ¿no es cierto? Estamos con el internet, la inteligencia artificial. Tiene que haber otros dones. Yo le dije, querido, la palabra de Dios es eterna. Y Dios sabía que iba a haber inteligencia artificial. Si el Señor hubiera querido, hubiera puesto algún don acá con eso. No busques dones que simplemente no están acá. En tercer lugar, sirve en distintas áreas de la iglesia. Y esto lo enfatizo, hermanos, con mucho cariño, con mucho amor. Esta es la iglesia que Dios te ha dado a ti. Esta es tu familia, esta es tu casa. Tú puedes servir en todas las áreas, en todo Miami o el país o el mundo. Ustedes saben, yo sirvo en comités, en otras partes, en otras regiones y todo, pero esta es mi casa. Mi principal servicio a Dios está acá. Entonces dile, Señor, ¿en qué área de acá de mi iglesia, de Casa de Gracia, yo tengo que servir? Puede ser evangelización, puede ser la oración misma que estamos hablando, ¿verdad? Puede ser ayudar a Rochi con los niños, puede ser inclusive ayudar a Ingrid con los eventos que hacemos acá, puede ser en vigilia, puede ser en la música, en la adoración, puede ser en la predicación, puede ser, hermano, en la consolación, en la visitación. Hay cantidad de áreas en las que Dios puede llamarte a servir. Pero piensa en un área o 2 áreas donde tú crees que Dios te puede llamar a servir. Luego entonces tenemos nosotros el área, o no área, sino el punto de escuchar a otros creyentes maduros. Muchas veces tú no te vas a dar cuenta lo que tienes, pero otros hermanos de la iglesia sí ven en ti lo que tú no ves. De ahí la importancia de invitarnos, de pasar tiempo juntos, de conversar. La comunión de la iglesia no solamente termina acá el domingo a la mañana, se extiende por toda la semana. ¿Y cuántas veces va a suceder que en una conversación fuera de acá de la iglesia un hermano te diga, ¿sabes qué, hermano o hermana? Yo he notado que cuando tú, por ejemplo, exhortas, levantas el ánimo a las personas. A mí me has levantado el ánimo. O puede ser también que alguien te diga, hermano, te lo voy a decir con mucho cariño, cuando tú exhortas, tú insultas a la gente. Entonces, definitivamente ese no es tu don. Definitivamente ese no es tu don. Así que sácatelo de la cabeza que la exhortación es tu don. Porque ese no va a ser. Entonces, yo creo que eso es importantísimo que nosotros en la iglesia lo podamos practicar. Pero también, entonces, en último punto está
buscar el fruto, no solo la habilidad. Como dije hace un rato, el verdadero don espiritual edifica a otros, da gloria a Dios, produce frutos del Espíritu. Ha habido una tendencia en las iglesias nuestras, hermanos, a buscar los dones más espectaculares. Dones de milagros, dones de sanidades, dones de profecía, y esos dones espectaculares, ¿verdad? Siempre ha sido esa una tendencia en la iglesia del Señor. Y como recomendación, ¿verdad?, general, tenemos que decir que antes de buscar eso, busca más bien si lo que tú haces está edificando a otras personas, si lo que tú haces ha bendecido a otras personas, si lo que tú haces ha traído frutos. Pero también esto significa, hermana, esto significa que cuando tú te preguntas, lo que yo estoy haciendo en la iglesia ha bendecido, bendice a otros, y te das cuenta que no ha bendecido a nadie, seriamente tienes que preguntarte entonces, ¿qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado? Porque si tú ves que no tienes frutos, algo está pasando. Algo está pasando. Un pastor lo puso de esta manera y lo puso un poquito ásperamente, pero este pastor me decía a mí, tú sabes que en las iglesias hay muchos hermanos que son como las mulas. Yo pensé por testarudos, porque yo me incluyo ahí. Me dijo, no, sino me dijo, porque trabajan como mulas, pero son estériles, no dan fruto. Oh. Eso fue fuerte. Y eso es lo que no queremos. Y otra vez, queridos, por favor, no piensen que porque tú eres muy joven o eres inexperto o no tienes esto, o eres ya muy mayor, no puedes hacer nada. Yo a ustedes les he contado, creo, y con esto quiero terminar. Les he contado de esta hermana Mamanchi, allá cuando yo hice mi primer pastorado en un pueblo, en una villa prácticamente del Perú. Yo llegué con 20 años a hacer mi primer pastorado y viví en la casa de uno de los hermanos ancianos, porque la iglesia no tenía casa pastoral ni mucho menos. Entonces me dieron un cuarto ahí, me dijeron, pastor, mire, ahí hay un terreno al lado del templo, ¿qué le parece si usted arma su cuarto allí? Ahora, yo no soy Jorge que puedo armar un cuarto ahí, así que yo tuve que buscarme gente que me ayude a armar un cuarto allí y me armé un cuartito ahí y ahí vivía. Pero este hermano, Félix Sinche, su mamá, era una anciana de verdad, que no hablaba ni siquiera español, hablaba quichua. Y yo me acuerdo que cuando la conozco y la abrazo, y ella me hablaba, y claro, la nieta me traducía, y yo veía que temprano en la mañana ella tocaba la puerta y prácticamente me sacaba de la cama, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya el desayuno estaba servido. Yo volvía después de desayunar y la pieza estaba, la cama tendida, barrida. A los pocos días no estaba alguna ropa mía. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Alguien se metió? No, mamá se había metido al cuarto, había sacado la ropa sucia y la había lavado a mano, porque en ese tiempo no había máquina, no había nada. Y claro, yo tuve que hablar con el hermano Sinche y le dije, hermano Sinche, le digo, su mamá parece que está trabajando mucho. ¿Por qué? Me dijo, porque mire, está haciendo esto. Dijo, no, es que tú no conoces a mi madre. Entonces vino la hermana Mamanchi y yo le dije, hermanita, tú no tienes que hacer esto, yo tengo que hacerlo. Y ella dijo, pastor, yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar, yo no puedo contar el dinero, no puedo hacer nada de eso, pero yo puedo cuidarlo a usted.
Tremendo. Yo puedo cuidarlo a usted. Y claro, se convirtió en mi madre, ¿no? Porque ese era el don que Dios le había dado. El don de servir. Y lo hacía con gozo. No por obligación. Porque nadie le había dicho que hiciera eso. Nadie. Sino que ella vio a un muchacho ahí que no servía para nada seguramente. Entonces, claro, le ayudó. Y yo quisiera, hermanos, que aquí en nuestra iglesia nosotros podamos decirle, Señor, Señor, aquí estoy. Dime el don que me has dado. Dime el don que, Señor, tengo que usar aquí, en tu casa. Y que el Señor lo use, pero que lo use con tremendo poder. Con tremendo poder. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta iglesia en primer lugar, cada uno de mis hermanos y hermanas que han llegado hasta aquí. Señor, tú nos has congregado en esta casa. Y queremos en esta mañana, Señor, entregarte nuestras vidas en primer lugar, entregarte nuestras necesidades, pero también entregarte nuestros talentos. Y decirte, Señor, que necesitamos que tú nos reveles los dones que nos has dado para emplearlos aquí en tu casa y servirte con gozo, con alegría, con poder, como dice tu palabra, Señor, con abundancia. Yo quiero orar por ti, hermano, hermana, si en esta mañana tú no eres todavía consciente del don que Dios te ha dado, pero quieres decirle, Señor, revélame el don que tengo para servirte. Ponte de pie ahí donde estás. Quiero orar por ti, para que el Señor te use con gran poder aquí en la iglesia. Amén. Si Dios te habló, ponte de pie. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. 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 Si el Señor te está hablando, hermano, no luches con Él. No luches con Él. Dile, Señor, aquí estoy y úsame. Padre, en esta mañana tú ves todas estas personas de pie, mis hermanos y hermanas que están con el corazón abierto, orando a ti, diciéndote que necesitan, Señor, necesitan que saber el don que tú les has dado para que puedan servirte mucho más de lo que ya lo están haciendo. Padre, bendice a cada uno de ellos, bendícelos. Y ayúdame a mí a guiarlos, Señor. Ayúdame a mí a guiarlos. Los encomiendo en tus manos por amor a Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, queridos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a levantar la ofrenda, por favor, Barco.